Hola a todos, yo soy Kenneth Bracho. Gracias otra vez por darle clic a un video de Dime Más. En el episodio de hoy tengo como invitada a Ana Inestrillas, quien nos cuenta sobre su trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por las Naciones Unidas. Entre otras cosas, platicamos sobre los programas que existen en apoyo precisamente a esas mentes interesadas en generar los cambios que necesitamos, en temas que van desde el calentamiento global hasta erradicar la pobreza. Los invito a que se queden hasta el final de esta charla, por supuesto, a que sigan dejando los comentarios y no se olviden de suscribirse al canal para más contenido. Ana, gracias por estar con nosotros. Otra vez, gracias por tu tiempo. No, al contrario, muchas gracias por invitarme a este espacio y a este proyecto tan interesante. Ana, me gustaría que empezaras con platicarnos a qué te dedicas. Bueno, yo me dedico al urbanismo y a la planeación de ciudades sostenibles, que pues engloba muchas cosas. No quiero que piensen en sostenibilidad solo con el lado ecológico, pero también del lado económico y social. Esta parte de los objetivos para la sostenibilidad que sabemos que vienen de parte de las Naciones Unidas, ¿tiene que ver con el trabajo que realizas? Sí, bueno, a lo mejor quisiera contarles un poquito desde dónde vienen los Objetivos del Desarrollo Sostenible. En el año 2000, la ONU lanzó unas metas que se llamaban las metas del milenio y fueron 8 metas que se pusieron para lograr a lo largo de los siguientes 15 años, de 2000 a 2015. Gracias a haber lanzado estas metas, se dieron cuenta cómo las podían mejorar para que podamos progresar hacia donde queremos llegar. En 2015 la reescribieron y las reestructuraron y se lanzaron como los Objetivos del Desarrollo Sostenible, con la meta del 2015 al 2030 y ahora son 17, expandieron de 8 a 17 porque algo que notaron de las metas pasadas fue que a lo mejor hacía falta especificar un poquito más dentro de cada una. ¿Tú participas o trabajas directamente con una de estas métricas, con uno de estos objetivos? ¿Me puedes contar un poco más de eso? Bueno, yo trabajo con el objetivo número 11, se llama Ciudades y Comunidades Sostenibles. Algunas de las otras metas, solo para que se den una idea, son fin de la pobreza, erradicar el hambre, igualdad de género, vida submarina, medio ambiente, y en la que yo me enfoco, que es la número 11, es en cómo crear ciudades y comunidades sostenibles, que engloba hacerlas más sanas, más resilientes. Es lo que también te iba a decir, empezabas con el tema de la definición de lo que nosotros entendemos por sostenible, ¿no? ¿Cuáles son algunos ejemplos como mucho más tangibles que las personas pueden entender cuando se habla de sostenibilidad a nivel ciudades? ¿Cuáles serían como algunos proyectos que tú nos puedes decir, ahí están involucrados, ahí es donde la sostenibilidad de las ciudades está? Pues bueno, un ejemplo puede ser dentro de los objetivos del desarrollo sostenible tienen submetas. Por ejemplo, la primer submeta del objetivo 11 es la vivienda, que eso pues es algo bastante social, o sea, no tiene nada que ver con la ecología, pero es que todos los habitantes de una ciudad tengan dónde vivir y que los precios a los que se pueden adquirir o rentar estas viviendas sean accesibles a su población. Claro, esa parte me parece, como dices, muy específica y no necesariamente relacionado con el medio ambiente, con la sostenibilidad del medio ambiente. Ahora, con la sostenibilidad del medio ambiente, ¿tendrás por ahí algún ejemplo que le puedas dar a la gente también de uno de los objetivos que se estén trabajando ahora mismo? Sí, por ejemplo, la meta 11.6 es reducir el impacto ambiental que genera cada persona dentro de su ciudad. Entonces es reducir qué tanta basura produce cada individuo dentro de la ciudad y puede ser residuos sólidos o residuos que hay en el aire. Y entonces dentro de la 11.6 dicen vamos a medir la basura sólida que sale de las ciudades por individuo y la calidad del aire en cuanto a cuántas partículas contaminantes hay en esta área de aire. Ahora, la parte, Ana, de cómo las personas se involucran en estas metas o en estos objetivos, ¿cómo se da? ¿Cómo las personas alrededor del mundo es a través de organizaciones, es a través de la iniciativa privada? ¿Quién está colaborando con estas metas? Es un marco que se ha adoptado globalmente en todos los ámbitos en los que acabas de mencionar, agregaría hasta el académico. También muchos gobiernos están haciendo reportes en los que dicen
qué están haciendo para llegar a las metas, dónde están fallando, lo están empezando a medir. Digo, hay muchas ciudades en las que todavía no lo pueden medir o no es tan accesible tener datos o métricas sobre qué tan grave está el problema y qué tanto han progresado desde el 2015, porque ya llevamos 5 años desde que se lanzaron los objetivos y pues ya podemos empezar a ver progreso hacia las soluciones que tenemos que implementar para llegar a estos objetivos. También del lado ciudadano, han salido muchísimas ONGs que trabajan hacia esto, movilizan a la gente, movilizan a las juventudes, crean programas para que la gente pueda participar y también del sector académico hay clases específicas. Por ejemplo, la organización en la que yo trabajo se llama la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible y es una iniciativa de la ONU. O sea, la ONU cuando lanzó las metas lanzó también esta organización aparte para que se dediquen solo a movilizar a alcanzar las metas. Dentro de esta organización hay programas diferentes. Uno de sus programas se enfoca a la educación. Y entonces, por ejemplo, crearon contenido de cómo enseñarle a los niños todas estas metas, cómo enseñarles qué es el desarrollo sostenible y lo distribuyen alrededor de muchísimas primarias alrededor del mundo, entrenan a maestros para que puedan enseñar esto en las clases. Entonces te digo, o sea, tanto gobiernos, el sector privado, la sociedad civil se han activado mucho alrededor de las metas. Y como punto directo hacia la participación ciudadana o como cada individuo puede elegir participar también, ¿hay alguna manera de que esto suceda? De que si alguien está interesado en colaborar, en dar el tiempo o también tener una gran idea de cómo solucionar uno de esos problemas, ¿alguien lo puede hacer? ¿Alguien puede ir y registrarse? ¿Hay algún tipo de convocatoria? Pues mira, yo dentro de esta red, yo llevo un programa que se llama Local Pathways Fellowship, que es cómo aterrizar estos conceptos que están como un poco a nivel más aspiracional, cómo aterrizarlos en un proyecto en concreto y cómo implementar una solución que ayude a tu ciudad o a tu comunidad. Es para jóvenes especialmente, gente de menos de 30 años que quieran hacer algo por su ciudad. Y dentro de este programa les damos contenido, clases en línea y los guiamos a través del desarrollo de un proyecto, viendo desde qué problemas hay en su ciudad, por qué lo pueden solucionar ellos, en qué son buenos. Los guiamos en cuanto a qué datos tienen que recabar para poder entender bien el problema, a mapear qué agentes están involucrados en el problema, a conectar con estos agentes y últimamente a que conecten con gobierno, porque en cuanto a planeación urbana, pues es ahí donde está todo el poder de diseñar las ciudades o de impactar realmente. Ana, cualquier persona puede aplicar a este tipo de programas. No es necesario tener una profesión específica o algún tipo ya de organización detrás. En este programa que yo llevo hay requisitos a grandes rasgos, que es la edad, el interés en mejorar su ciudad y tenemos una gran diversidad de perfiles. Hay muchos planeadores urbanos, muchos arquitectos, muchos ingenieros, pero también hay gente mucho más joven que todavía no han ido a la universidad. Aceptamos gente desde 18 años y también hay gente que viene de otro background completamente. Por ejemplo, tenemos una doctora que es parte del programa, pero siempre le ha interesado muchísimo las ciudades y se mostró en su aplicación y también formó parte de esta generación de fellows. Entonces, durante un año toman clases, los conectamos con expertos en la industria y los ayudamos durante todo un año a que desarrollen un proyecto. Es lo que te iba a preguntar, sabiendo que estos objetivos se miden en un tiempo tan amplio como los 15 años, que cada cuándo se refrescaba como esta lista de aplicantes y qué tanto seguimiento se le daba también a esos mismos proyectos. En el programa que yo llevo dura un año y durante un año desarrollan un proyecto y llevamos 3 generaciones de fellows que a los que se graduaron del año pasado, una persona que estaba en Brasil que escogió trabajar en espacios públicos, en cómo mejorar los parques en su ciudad. Se dio cuenta que había mucha desigualdad en el acceso a espacios públicos en cuanto a que las mujeres no estaban seguras yendo a este tipo de lugares porque se les agredía mucho o se les acosaba mucho. Se dio cuenta que en su ciudad no tenían datos reales de qué tan grave era el problema porque mucha gente no los reportaba porque
o los normalizaba o era un proceso muy tedioso el ir a una oficina de gobierno a reportar que había pasado algo que a lo mejor ya están acostumbradas a vivir y no les parecía tan grave. Propuso una plataforma en línea en la que las mujeres podían reportar qué había pasado para que tuvieran datos reales en qué tan grande es el problema. Y se dio cuenta que más del 90% de las mujeres en Brasil han sufrido algún tipo de acoso en espacios públicos. Con eso su ciudad se dio cuenta qué tan grande era el problema y dijo, bueno, te vamos a dar el dinero para que implementes esta plataforma, salgas, la compres y nos la conectes con nuestro sistema de recopilación de datos en el gobierno para que entendamos qué tan grande es este problema. Y últimamente la acabaron contratando en su alcaldía para que lleve los temas de equidad de género a nivel urbano y planeación urbana en su ciudad. ¿Podrías decir entonces que uno de esos subobjetivos sería que precisamente a través de esas aplicaciones, a través de esos programas, se genere un liderazgo que el día de mañana ocupe esos espacios clave para seguir generando los cambios desde adentro, ya sea a través del gobierno, a través de las organizaciones privadas, incluso a través, como tú dices, de compañías que pueden estar trabajando con cosas como tecnología y que sean estas personas como representantes de alguna forma de esos objetivos? Sí, yo justo me enfoco mucho en la juventud, bueno, en ciudades y en la juventud. Primeramente en ciudades porque creo que ahí es donde está la mayor parte del impacto. La mitad del mundo hoy vive en ciudades ya y los que no viven se quieren mudar a ciudades o van para allá. Se espera que 70% de la población viva en ciudades para el 2030. Entonces, si tú impactas a las ciudades, ahí es donde está la mayor cantidad de contaminación, de uso de recursos, de todo. Entonces, que se alcancen las metas y los objetivos del desarrollo sostenible se va a dar en las ciudades. Y luego, ¿por qué la juventud es muy importante? Porque la mitad de la población mundial hoy en día tiene menos de 30 años y eso no se ve reflejado en los puestos de toma de decisiones. Tú volteas a ver a cualquier lugar y la gente dirigiendo naturalmente es porque pues llevas una carrera profesional y hasta cuando ya llevas ciertos años es cuando llegas realmente a un puesto de toma de decisión. Pero al final del día, todas estas ciudades, todo lo que se está planeando es pues para la gente joven y nadie les está preguntando cómo quieren su ciudad, qué necesitan, qué les gusta. Entonces, pues lo que se trata de hacer a través del programa que llevo es que los jóvenes implementen sus ideas, que conecten con gobierno, que se hagan escuchar, aunque nuestros sistemas no sean los más abiertos a escuchar a los jóvenes. Llegan con gobierno, les presentan sus ideas, les encantan y han escrito políticas públicas que implementan a nivel Estado de gente de 26 años. Claro, esa parte que mencionas es bien importante porque es lo que escuchamos de las nuevas generaciones también, ¿no? Que expresan que las personas que actualmente están en la toma de decisiones tal vez no piensen tanto en las consecuencias porque saben que les queda pues un determinado tiempo de vida, pero los que en realidad van a sufrir de esas consecuencias, hablando, por ejemplo, de la escasez del agua, pues van a ser esas generaciones tan jóvenes que ahora mismo se pueden sentar o estar en un lugar de por qué no puedo yo estar generando esos cambios. Y creo que hemos visto la tendencia tal vez con activistas más y más jóvenes cada vez. Rumbo al final de esta entrevista te quiero preguntar, con todo el trabajo que has tenido al respecto y en conjunto con todas estas personas, me hablas ya de una tercera generación, ¿de qué manera ha impactado a tu vida personal todo lo que ves que las personas están haciendo para el desarrollo sostenible? ¿Hay algo que nos puedas contar que antes hacías y que ahora lo haces de una manera distinta o que ves incluso como con mayor detalle ciertas situaciones del día a día? Yo creo que he cambiado muchísimo. Desde que era chiquita siempre he sido muy consciente de cuidar el agua, no hacer mucha basura, de cuidar la luz, la energía. Pero yo te puedo decir que a partir de que se lanzaron los Objetivos del Desarrollo Sostenible, creo que sí se empezó a crear un conocimiento generalizado de lo importante que es que trabajemos hacia la sostenibilidad. O sea, quieras o no, antes de 2015 el no tener tan estipulado hacia dónde tenemos que trabajar, no lo materializas tanto o no lo puedes aterrizar tanto, como que sabes que hay problemas en el mundo, pero cómo los aterrizas a poder señalar cuál es el problema.
Sí, creo que hay muchas cosas que antes no, pues no sabía, que este marco de la ONU las englobó muy bien cómo poder señalar los problemas. Creo que también mencionas eso y me lleva a la reflexión de cómo nombrar los problemas es importante para este tipo de soluciones y para muchas otras, y el acceso a la información también, que como tú comentas, con programas como estos, conectando mentes alrededor del mundo, creando estos líderes que el día de mañana van a estar tomando las decisiones, es lo que podemos estar haciendo también, ¿no? Una de las últimas preguntas también que tengo para ti es si las personas se quieren involucrar y forman no necesariamente parte de esa juventud, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cuáles serían como esos 3 consejos que tú les darías a las personas que escuchan esto y que quieren empezar a generar un cambio aún fuera desde sus casas o desde sus comunidades o en el conjunto de amigos o personas con las que ellos se relacionan? Pues yo creo que primeramente darnos cuenta de cuánto poder tenemos en la posibilidad de generar cambio. Muchas veces te puedes sentir como que, yo soy solo uno, pero somos uno que es parte de un conjunto. Somos parte de la sociedad civil, que al final es lo que más pesa y donde está la mayor cantidad de gente. Informarnos, saber de dónde vienen las cosas que consumimos, saber qué está causando, qué impacto están teniendo nuestras acciones. Y un tercero podría ser activar algún cambio en nuestro estilo de vida que creamos que es factible para nosotros, que pueda hacernos progresar hacia donde queremos llegar. Me parece bastante importante ese último punto y que creo que va de la mano con lo que les he platicado yo aquí también, que es que pequeñas acciones pueden tener esas grandes consecuencias, ¿no? No tenemos necesariamente que estar en una silla política, como tú dices, el cambio empieza desde antes con esos hábitos que tenemos para cuidar el agua, para la manera en la que compramos cosas cuando vamos al supermercado y nos hacemos más conscientes de las marcas que consumimos. Qué importante todo esto, Ana. La última pregunta que tengo. ¿Crees que de alguna manera tenga que ver la forma en que los medios deciden comunicar hacia las personas también estas prioridades? Que, por ejemplo, el cambio climático esté recibiendo tanta atención ahora mismo y el resto de las ODS a veces pareciera que no se entienden necesariamente como tan importantes o como tan urgentes. La mitad del trabajo es comunicar lo que se está haciendo. Pues si no decimos todo lo que está pasando, ¿cómo va a saber la gente que hay proyectos con los que se pueden involucrar, que sí hay progreso? Para terminar, Ana, entonces, ahora que nos dices justo esta parte de cómo la gente se puede enterar, si nos puedes mencionar a lo mejor el sitio web de esta organización con la que tú trabajas y también si tienes alguna red social en donde o se puedan poner en contacto directo contigo o puedan también obtener más información sobre estos programas de las Naciones Unidas enfocadas a las ODS. Bueno, sí, donde yo trabajo, el sitio web es sdsnyouth.org, que es la rama juvenil de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible. Y en Twitter me pueden encontrar como Ana Inestrillas. Ahí publico contenido relacionado con esta organización, con los programas que tenemos y cómo se puede involucrar la gente con acciones. Gracias, Ana. Gracias otra vez por compartir toda esta información. Seguro que las personas que están viendo esto y que, como dices, si quieran enterar un poquito más, pueden escribirte y también seguir qué son las cosas que estás publicando relacionadas a todos estos proyectos. Gracias otra vez por tu tiempo. Seguimos en contacto. A ti. Chao. Bye bye.